Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. 11 y 10 de la mañana, 11 y 10 de la mañana, así se dice, y ya está con nosotros Valeria Di Croce, autora de El Arca de Milei, un libro que está teniendo muchísimo rebote, libro de Ediciones Futurock. Vale, bueno, es una especialista en comunicación, en imagen institucional, y ha estudiado muchísimo el fenómeno de los libertarios. Viene en realidad investigándolos desde que ninguno de nosotros la veía. Ella la vio antes, desde el año 2018, cuando arranca la carrera de Milei presidente, aunque él ni siquiera ahí quería ser político. Arranca en 2018 y lo cuenta muy bien Valeria en El Arca de Milei. Yo lo arranqué esta semana. Voy por, bueno, ya tengo casi 60 páginas adentro. Está buenísimo porque te ayuda a entender cómo es que sucedió lo que todos pensábamos que nunca podía suceder. Y ya llevamos 10 meses del gobierno de Milei. Y me parece que está bueno porque es un libro que sirve para analizar la Argentina, pero también sirve para analizar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con fenómenos como los de Estados Unidos, con sociedades que ya valoran cosas que antes no valoraban. Hay como un cambio de sentido común en la sociedad. Y nos va a servir mucho la conversación con Valeria para entenderlo. ¿Cómo te va? Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Me pidió mate y no le di. Sí, arranqué así mal. Me acaba de pedir un mate y me dijo, por favor, le dije no. Él tiene una política... Hice como un por favor y se ve que está pandémico todavía. Tiene una política así. No, comparto eso antes de la pandemia. Bueno, perdón que la reciba así, pero... No, sí, es un gesto de hostilidad. Pero vos ya sabías que yo no como... Había escuchado, pero pensé que era más una postura. Dije, bueno, un mate me va a convidar si se lo pido amablemente, pero claro. no hubo forma. Llegó, está como agitada porque llegó medio a las corridas y ni un mate. ¿Le voy a traer agua? Si tengo que ir 10 cuadras a traerle agua, voy y le traigo agua. Bueno, creo que no nos beneficia para el armado del programa. Perdón, el problema de vivir en el barrio, viste, que uno no calcula los tiempos. Está bien. Estás a 3 cuadras y llegas tarde. Sí, no sé si vale, pero está bien. Bueno, escúchame, arranquemos por esto. Lean, no te convido un mate. Vos decís, está pandémico. Está pandémico. Está muy bien igual. ¿Cuánto hay de este presente que estamos viviendo, de aquel trauma que vivimos en el año 2020-2021? Bueno, yo creo que en el libro un poco se plantea Te están preparando un mate, ¿vale? Y yo, de hecho, estiro un poquito para que vos recuperes el ritmo de la respiración, porque está todavía un poco agitada. Dale. Bueno, el libro, una de las cosas que trata de hacer es contextualizar y dialogar con otros libros, ¿no? Que había, y con otras ideas que estaban dando vueltas. Y una de las cosas que yo trato de abordar son 3 shocks para mí los que traen a Milei hasta acá, o por lo menos generan el contexto en donde él se siente más cómodo. El primero es el que Gaby está leyendo, que es el shock económico. El segundo es el shock pandémico. Yo estoy convencida de que en la pandemia lo que hubo fue una profundización de una forma de vincularse y de construir subjetividades de una manera distinta, que todavía no llegamos a entender. De hecho, los indicadores de salud mental hablan de casi un 50% de la población que de una u otra manera están vinculadas a problemáticas de salud mental, y empezamos a ver en la ludopatía o en... ahora, bueno, salió resolución de la Comisión Nacional de Valores que implica que los pibes a los 13 años pueden ser como mini traders y apostar en la bolsa, y esta idea de reproducir dinero y las billeteras virtuales y el solucionismo de aplicaciones. Y hay un cambio ahí en la subjetividad que todavía creo que no abordamos. Vieron que después de la pandemia no se habla mucho. Y yo creo que hay ahí un hueco y algo a explorar, que tal vez Milei, tal vez sea esa su singularidad, quien mejor entendió las consecuencias y cómo se habita ese caos que propone el capitalismo de plataforma fue Milei y su entorno, ¿no? Es un tipo que al menos se puede decir que habla el lenguaje de la época, sabe con qué palabras hay que hablarle a la sociedad. Yo creo que se siente cómodo ahí. Milei durante toda la pandemia hacía vivos en Instagram, haciendo lo que se conoce como educación financiera. Y ahí tenía un nicho. Hay una escena muy interesante que la graba Santiago Oría, el videasta de Milei, cuando Milei visita en el 21 la Villa 31, acá en Capital Federal, en donde a mí me impactó mucho la imagen de cuentapropistas, peluqueras y personas que se acercaban a él a hablar
y le decían que bueno, que habían puesto guita para tener rentabilidad, que lo habían escuchado a él, cómo hacer eso. Digo, había ahí un contacto en ese momento donde, si bien el Estado hizo todo lo posible para llegar a todas partes, claramente hubo un quiebre con los gimnasios. Digo, yo siempre pienso en Hernán Carroll, que es uno de los fundadores de Nueva Centro Derecha, de uno de los grupos que surgen en la pandemia, que él empieza con Gimnasios Unidos, se llamaba la agrupación. Y la primera imagen que hay de él es él en Olivos, reclamando en pandemia la apertura de los gimnasios. Entonces, claramente hubo un sector de la sociedad que sintió que no tuvo respuestas, que tal vez el Estado creía que se las estaba dando, pero no llegó. Y ahí sí llegó Milei, digo, el mensaje de, bueno, entonces te tenés que salvar solo porque nadie te está ayudando. Y eso él lo explotó bien. Digo, yo nunca sé si lo hizo conscientemente y sabiendo cuáles iban a ser las consecuencias, pero vio un vacío y lo ocupó. Eso sí. Ingresa al mate para Valeria Di Croce. Ahí está. No te íbamos a dejar a gamba en esto. Prometo no hacer ruido con el mate y ser lo más radial posible. Bien, vos contás también que en realidad, si bien ya era él como una suerte de invitado frecuente de los programas de televisión, en el 2018 Milei arranca como youtuber. Digo, para los políticos tradicionales que hoy en día intentan como acomodarse, hacer algún video de Instagram, hacer algún TikTok. Este venía siendo un youtuber desde el 2018, con todas las características de un youtuber, ¿no? Hablarle primero a una audiencia chiquita y después que esa audiencia vaya creciendo. Ahí le saca muchos cuerpos de ventaja a todos los demás, ¿no? Y es un lenguaje natural. Digo, hace un par de días en una de las charlas sobre el libro me preguntaban por el lenguaje, ¿no?, de Milei. Y si Milei tiene metáforas o no tiene metáforas. Yo creo que más bien trabaja la sinécdoque, ¿no? Esta cosa de la parte por el todo. Él supo explotar. El pedo de buzo es una metáfora. Sí, esa sí podría ser. Yo creo que él, cuando empieza haciendo radio. Tenía un programa que se llamaba de Moliendo Mitos en una radio, en donde se transmitía en vivo, ¿no? O sea, no era el youtuber que hacía un vivo de stream, como hoy lo entendemos, con un montaje determinado, con un escenario, con compañía y demás, sino que más bien era él en una radio, envuelto en su bandera de anarcocapitalista, amarilla y negra, digo bien, y insultando al micrófono. Digo, él, el mismo lenguaje que tenía en la tele, lo trasladaba a ese programa de radio. Eso era en 2018, con invitados, telefónicamente. Después él siguió haciéndolo en pandemia y lo hacía a través de vivos de Instagram. Y era el lugar donde se sentía cómodo. Yo hablo siempre de la teoría del derrame. Digo, para mí hay un lenguaje de las redes que empieza a derramar en los medios de comunicación y después se lo apropia un sector de la política, claramente, y empieza a ser confuso, ¿no? Si Fernando Iglesias es un troll o es un diputado, claro. Y la palabra empieza como ahí a tensarse bastante. Y hay una degradación de la palabra política muy fuerte. Yo creo que ahí, por eso siempre hablo de ecosistema mediático digital, creo que hay un derramar de las redes, producto también de la flexibilización laboral de los trabajadores de prensa, que empieza muy fuertemente en el macrismo. El otro día revisaba las cifras, son 4.500 trabajadores y trabajadoras de prensa que perdieron sus empleos durante el macrismo. Una reducción de Telam, que para los medios de las provincias es muy impactante, porque la cablera es muy importante para los medios de las provincias, para los diarios, digo, para la gráfica, para las radios, para la primera hora radial de las provincias argentinas. Y entonces empieza como a pregnar esta idea de que vos instalabas una idea muy tempranamente a la mañana o al mediodía y eso terminaba en el prime time televisivo y era lo que abría el debate en los estudios de televisión, en la Patria Panelista, si querés, en América, que fue por ahí la que más explotó esa beta durante el gobierno de Macri. Y de repente vos estabas mirando el prime time televisivo de América y no sabías si estabas en las redes y eran como trolls que se contestaban entre sí. Entonces hubo como una idea después de un sector de la política de que, bueno, que había que hablar así. Y de repente todos hablaban como si estuvieran peleándose en las redes. Digo, hay ahí una connivencia y una degradación de la palabra muy fuerte, porque eso no ayuda mucho al debate en profundidad de las ideas. Pero quizás en algunos, bueno, puede ser más forzado, ¿no? Tratando de adaptarse a la época. Y él como que ya lo tiene naturalmente. Él lo hace naturalmente, no era una impostura, digo, se habló mucho de lo auténtico de Milei. Ese es su estado natural, digo, lo que a uno le empieza a impactar es que desde la institución presidencial siga hablando así.
Digo, en general había una idea cuando asumió de que iba a haber como, ¿no?, una retracción, a ser como más diplomático, y no pasó. Digo, profundizó esa forma de hablar, esa forma de vincularse, de descalificar. Tiene más poder. Digo, yo supongo que en su lógica, al tener más poder, ¿por qué dejar? Llegó hasta ahí haciendo lo que hace. Digo, equipo ahora, que gana no se toca, ¿por qué habría de cambiar los modos? Lo que sí queda claro es que el problema entonces no eran las formas. Claro. Bueno, ahora ese estilo no tiene directa... El estilo que además yo lo reconozco como un valor político, digamos. Vos partís de un lado que es la consolidación de una especie de mini hegemonía, digamos, que es lo que Macri al fin y al cabo no pudo lograr. O sea, Macri no tuvo adherentes demasiado fieles, tuvo votantes. Sí. Milei pareciera estar generando algo parecido a lo que el peronismo, salvando las distancias, genera, que es algo que lo acompaña. Ahora, eso no tiene que ver con necesariamente con la posición de derecha. ¿Qué quiero decir? Trump tiene los mismos modos y hay cosas que no hace igual. Meloni tiene los mismos modos y hay cosas que no hace igual. Vox tiene los mismos modos, pero en España no logra el volumen que logran los Milei o los Bolsonaro. O sea, ¿qué pasa con eso, con esa situación? Ahí yo creo que hay dos cosas que uno tiene que prestar atención, por lo menos, digo, es la mirada que yo tengo. Primero, que tanto Argentina como Estados Unidos son en el continente los países con mayor polarización afectiva, política. Digo, los indicadores hablan de una polarización mayor en esos dos países. Sí. Digo, por eso uno siempre trabaja en espejo, qué sucede allá y qué sucede acá, porque hay una metodología similar en el ecosistema de Milei y en el ecosistema de Trump. Más allá que después el ejercicio del poder de los dos sea diferente, a mí me cuesta siempre cuando decimos, bueno, pero Trump es nacionalista y proteccionista. No hay presidente demócrata o republicano que no sea proteccionista en los Estados Unidos. Digo, por ahí puede cambiar la política exterior, pero más en términos de intervencionismo en otros países y en otras democracias, como pueden ser los conflictos de Medio Oriente, pero en general, en el tema de ser proteccionista, digo, no varía mucho entre demócratas y republicanos. Y lo que sí yo creo es... hay alguien que lo define muy bien en el ecosistema de ellos, que es Agustín Laje, que en una de las charlas que da cuando presentan allá por el 2022 en la Feria del Libro acá en Buenos Aires, La Batalla Cultural, que es uno de los libros de Laje que es referencia de muchos de los libertarios, lo presenta con Nicolás Márquez y con un Milei ya asumido diputado nacional. Y en ese momento, con las fotos de todos los que nombraste, de Meloni, de Kast, incluye a Kast, él, a pesar de que no había ganado, con Bolsonaro, con Trump, está también ahí Veraustegui, el mexicano, está el líder de Vox, Abascal. Y lo que va a decir en este momento Laje es, bueno, ¿qué nos diferencia a nosotros del macrismo? ¿No? O sea, él va a decir, bueno, ¿cómo se compone esta nueva derecha que encabezaría Milei, según ve ya Laje en ese momento? Y él dice que hay tres grandes grupos, que son los patriotas, dice él. Allí, por ejemplo, podemos ubicar a Villarroel, ella misma se ubica en ese grupo, que son quienes nos van a defender, dice Laje, de la Agenda 2030. Digo, ya ahí empezaba a resonar este concepto que hoy, digo, hay muchas de las cosas que aparecen en ese recorrido del 2015 hasta acá de Milei, que uno empieza como a decir, bueno, acá está esto que venía de acá. La Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con cambio climático, con esta idea de las grandes estructuras estatistas que, como la ONU, nos dicen que tenemos que hacer. Después habla de los conservadores, que él dice que son quienes entienden lo que cuesta la institución familia, lo que cuesta fortalecer las instituciones familiares y religiosas, y que por ende, por ejemplo, nos van a salvar de que nuestros pibes y pibas tengan ESI en las escuelas y los adoctrinen en las escuelas con ideas, con la ideología de género y demás. Y el tercer grupo, dice él, son los libertarios no estatistas. Él va a aclarar ahí que no habla de liberales clásicos, sino de aquellos que son no estatistas. Y una vez que unifica ese como grupo, que sería el que encabeza Milei, dice, y por fuera de eso, los enemigos hay que tenerlos claros. Dice, por un lado va a ser el comunismo, el populismo, digo, mete todo junto. Y por otro lado, la derechita cobarde, va a decir él, ¿no? O sea, lo que nosotros por ahí decimos habitualmente como las palomas, él ya lo deja fuera. Él dice, eso no, porque eso fue lo que permitió la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018. La reta. Exacto. Y agrega algo que a mí siempre me pareció interesante. Dice Laje, bueno, dice, el PRO, o sea, Juntos por el Cambio, dice él, dio batalla electoral, pero no dio batalla cultural. Es verdad. Y por eso perdió, va a decir él, en esto de por qué las ideas y por qué no tiene adherentes y seguidores muy convencidos.
Y dice él que el kirchnerismo dio batalla electoral primero y que Cristina Fernández de Kirchner entendió que había que dar batalla cultural, empezó a darla pero no le alcanzó. Y que entonces ellos tenían que hacer al revés, que tenían que empezar con la batalla cultural y conceptualmente Milei eso lo traduce en un término económico. Él va a decir, bueno, no había demanda para lo que nosotros teníamos para ofrecer. Amparado en ese 6% que sacan Gómez Centurión y José Luis Esper en el 2019. Sí. Entonces dice, bueno, la gente no quiere lo que nosotros tenemos para ofertar, entonces hagamos al revés, dice él. Convirtámonos todos en soldados de la batalla cultural, generemos la demanda y después salimos. Bueno, de hecho esta semana se empezó, no me acuerdo en qué conversaciones salió el tema de que, o creo que lo dijeron los mismos dirigentes de La Libertad Avanza, de que al kirchnerismo había que combatirlo con algo no distinto a lo que hizo el kirchnerismo. No me acuerdo quién lo dijo esta semana. Laje lo dice, yo adoro Carta sí, Abierta, eso. dice él. Yo Digamos, escuchaba Carta Abierta y me términos. parece fantástico 678. Entonces volvemos. La discusión no era las formas, sino las ideas. Claro, Sí. bueno. Está bien, pero lo que termina haciendo prevalecer son las formas. Porque por algo Macri no llegó y Milei sí llegó. O sea, no Macri no llega a consolidar y, bueno, yo qué sé, es medio pronto, ¿no? Pero Milei sí. Digamos, tiene una simbología. Va a escribir, ahora estaba leyendo recién en Letra P, va a escribir una especie de catálogo de libertario. Está bien, pero esas son ideas, no son formas. Está bien la distinción. Bueno, pero toda la liturgia, si querés. Sí. Eso Macri no lo logró. Pero está, vale lo que dice, perdón, vale. No, está bien. Lo que yo entiendo es que él está dando la batalla cultural, o lo que dice Laje en Sí. realidad, que Milei está dando la batalla cultural. Sí. Cristina dio la batalla cultural y Macri no lo hizo. Bien. En el libro que Y ahí publican... te hago, perdón Sí. Gaby, te hago una comparación, digo, volviendo a esto de Estados Unidos, que está tan reciente. Cuando en el 2008 se produce la crisis de Lehman Brothers, automáticamente aparecen el alt-right norteamericano, ¿no? Ese grupo de derecha extrema que empieza a no encontrar su lugar en los medios tradicionales, en el propio, digo, en la propia plataforma de Twitter se le impedía determinadas ideas violentas, se daban de baja cuentas. Y ahí aparecen estos foros, 4Change, Exchange, aparece Reddit, o sea, esos lugares en donde toda esta derecha, que estaba desilusionada incluso con el Partido Republicano, empieza a tensar cada vez más hacia los extremos. Eso termina en el Tea Party, 2008. Y después de eso, 8 años después, aparece Trump. Digo, hay cada vez más un tensar hacia la derecha y una inconformidad con el centro, que hay una autora muy interesante, Nancy Fraser, que escribe un libro sobre eso, cuando ella dice, bueno, el problema del electorado, frente a la falta de respuestas de la política, es cómo yo identifico que derecha e izquierda terminan votando juntas determinadas cuestiones, si yo voté todo lo contrario. Digo, si a mí me dijeron, vamos al caso de Macri, yo voy a destruir al kirchnerismo, Sí. y no lo hizo. Entonces digo, hay ahí una desilusión. Ahí yo veo más un enojo incluso con el macrismo, en el núcleo duro de Milei, que con el kirchnerismo. El kirchnerismo es el kirchnerismo, el peronismo son los enemigos naturales. Claro. Pero esa aclaración que hace la AGE y que uno encuentra ya en 2017, 2018, cuando estos pibes como Juan Pablo Carreira, como Daniel Parisini, empezaban a hacer ya los primeros programas, tenían un podcast que se llamaba La Hora del Bisonte allá por 2018, su enojo mayor era con el macrismo. Claro. O sea, con la derecha que los había defraudado. Bueno, en campaña Milei criticó mucho más a Cambiemos que al kirchnerismo. Decía que en el libro que publican con Giacomini, Milei en mayo del 19, dicen la sociedad no está preparada para las ideas de la libertad. Esto todo contado por Valeria Di Croce, con quien estamos conversando. ¿Cómo se aceleró ese proceso en 4 años para que la sociedad sí esté preparada para las ideas de la libertad? Qué pregunta. Yo creo que hay, en parte, una pérdida del poder adquisitivo que empieza en el 2015 y nunca se recompone. Digo, ya llevamos 8 años de una caída constante en el poder adquisitivo. Eso implica también una desigualdad en la distribución. Digo, cada vez va más para los que más tienen y menos para los que menos tienen. Eso genera claramente un enojo social muy fuerte. No hay respuestas en términos de vivienda, no hay respuestas en términos de poder adquisitivo. Milei hace mucho eje en el tema de la inflación. Fíjense que Milei no hace una campaña criticando todo, sino que él tiene un eje que es en la inflación asociada directamente al poder adquisitivo. Y yo creo que hay una conjunción de una gran insatisfacción democrática, porque la política no da respuestas, no las dio el macrismo, no las dio el gobierno que le siguió, el Frente de Todos, y ese enojo él lo sabe aprovechar muy bien.
También es cierto que si vemos los resultados electorales, vemos que él saca 2 veces, cuando hay otras opciones, un 29, 30, sí, casi 30, y el salto lo pega cuando solo hay 2 opciones. Digo, él, porque a veces él habla mucho y se posiciona su autoridad en ese 56% como si fuese propio. Yo los escuchaba hoy que hablaban de ese 50% que no lo quiere. Entonces digo, bueno, tal vez en esto de buscar opciones individualmente, digo, hay un resurgir del neoliberalismo, de las ideas del neoliberalismo. Yo lo veo muy parecido en eso a los 90. Hoy también ustedes se preguntaban por, bueno, la actitud de ciertos gobernadores. Bueno, si uno repasa lo que pasaba en los 90, pasaba lo mismo. Digo, los gobernadores a veces no le daban obra pública, pero estaban ya negociando el presupuesto del año que viene y empieza a aparecer esta idea de, bueno, todos se salvan solos individualmente, y también incluso algunos dirigentes que dicen, bueno, hay Milei para rato, entonces yo me tengo que acomodar en este contexto. Ahora, es interesante eso de se salva solo que dijiste al principio, porque me resulta impactante la manera en la que lo contás, porque está bueno. Vos lo que decís es, Milei dice, a la gente que quedó caída en la pandemia, no le dice, yo te voy a ayudar más. O sea, él no abona la falla del Estado como una posibilidad de una mejora del Estado. ¿Se entiende? Él no le dice, che, el Estado no te ayudó, tendrían que haber hecho eso. Él le dice, no te ayudó, vos podés hacerlo solo. O sea, que es un concepto que para la política argentina es una revolución. O sea, porque no es que le está diciendo, el Estado no lo hizo y lo tendría que haber hecho así. Él dice, viste que te dejaron tirado, la salida es hacerlo vos solo. Que es una cosa muy revolucionaria para la política, porque elimina todo lo que es, ni siquiera asistencialismo. Él lo que está diciendo es, vamos a un régimen individualista, digamos. Si vos sos apto, zafás. Y si no sos apto, no zafás. No importa si te ayudo, yo no te voy a ayudar. Yo garantizo que le voy a recortar los recursos a lo que Milei llama casta. Claro, pero él ni siquiera te dice, yo te voy a dar a vos los recursos para que lo hagas solo. Nunca promete redistribución. Porque él dice, bueno, vos te puedes salvar solo. Ahora, te puedes salvar solo si podés. Si no podés, no. O sea, pues yo no voy a hacer nada en favor tuyo. O sea, y además, lo que es revolucionario ahí es que en el discurso, cuando él dice, él todo el tiempo en la campaña dijo que él iba a favorecer a grupos económicos. La gente habrá querido ver otra cosa, pero él nunca dijo, yo le voy a mejorar el salario a la gente. Él dijo, yo voy a bajar la inflación. Bueno, vos escribiste una nota muy interesante sobre Roca la semana pasada. Sí. La semana pasada o la anterior, creo. Sí. Y yo, cuando leía la nota de Leandro, me acordaba de creo que fue el 14 de diciembre del año pasado, Sí, si no de recuerdo Paolo mal. Roca. De Paolo Roca. El 14 de diciembre del año pasado, Roca fue uno de los principales aportantes de la campaña de Javier Milei. Y el 14 de diciembre del año pasado, en uno de esos eventos que se hacen en Costa de Salguero, va Francos, que todavía era ministro de Interior, no era jefe de gabinete, y junto con Roca tienen un diálogo en el cierre de ese evento, y Roca le dice cuáles son sus preocupaciones. Una de ellas era la conflictividad social, ¿no? O sea, Roca daba por sentado que iba a venir un proceso de ajuste, que era lo que había prometido Milei. Bueno, y nuestra preocupación, dice él, es cómo van a controlar la conflictividad social. Y Francos le dice que por eso no se preocupe, que ellos lo van a controlar, que de lo único, y que ese es un mensaje del presidente Milei, de lo único que ellos se tienen que preocupar, los empresarios, es de hacer más plata, de hacerse ricos. Digo, y ahí también hay un concepto individual, porque ¿qué le responde esta semana Francos a Roca frente a la demanda de, bueno, miren, viene China, ojo con esto? Le dice, mira, sálvense solo. Nosotros no nos vamos a meter acá. O sea, no es un concepto que solo lo tenga a la gente. Digo, es un concepto general, y ahí es donde yo creo que el condimento que nos falta siempre a todos comprender, y que no terminamos porque es algo que está pasando, de comprender, es el contexto que propone el cambio de un capitalismo que nosotros entendíamos como productor de bienes y servicios, dador de trabajo, digo, más allá de las desigualdades, ahí dije bien, que se producen. Hay un contexto donde lo que nosotros vemos es un modelo de un capitalismo que en General Motors generaba 605.000 puestos de trabajo directos en su mejor momento, y eso implicaba una fábrica, un horario, una comunidad en torno a eso, un club, una escuela, horarios comunes, frente a Google, que genera 60.000 puestos de trabajo. Sí. Son 10.000. O sea, son 10% de lo que generaba ese otro capitalismo. Bueno, lo que Milei defiende es este capitalismo, el que genera el 10% de trabajo. El capitalismo en la Argentina está apoyado históricamente en el Estado. Incluso los que hoy dicen que no quieren el Estado, como los galperinos. Pero esos no solo inicialmente el estuvieron apoyados. El norteamericano también, pero hay un momento post-2008 donde después del salvataje que hacen a los bancos,
empieza a incrementarse los capitales de riesgo, las inversiones, crece Silicon Valley como concepto, digo, ahí tenemos figuras que empiezan a crecer. Cuando nosotros miramos el 2020 en plena pandemia, de los 10 hombres más ricos del mundo, solo 2 estaban vinculados a Silicon Valley y a la economía vinculada a las tecnológicas. Hoy hay 7 vinculados a ese capitalismo y solo 3 que no. Entonces hay una transformación global en donde comprenderla nos permite entender por qué se enojan con Davos. Porque en realidad el empresario de Davos, digo, el Bill Gates, es al que están combatiendo también. Digo, porque si no, uno no entiende por qué putean a Soros, por qué putean a Bill Gates, por qué, digo, hay una pelea ahí entre millonarios y ricos con conciencia social, si querés. Digo, o sea, con ese concepto de responsabilidad social empresaria lo combaten. Claro. Estamos hablando con Valeria Di Croce, autora del Arca de Milei, y esto de que tenga cada vez más peso personajes como Elon Musk, acá en la Argentina Marcos Galperín, ¿a qué nos puede llevar? ¿O qué diseño de modelo puede producir eso? Y a mí es lo que más me preocupa, digo, yo en la última parte del libro, tomando un poco el concepto de Milei, de principio de revelación, discutiendo un poco con robarle esas ideas, ¿no? Hablo de esos tecnorricos, como le llamo yo, digo, está Elon Musk, está un personaje que a mí me preocupa mucho, que es Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de PayPal, la funda allá por 1999, y después ese modelo de negocios es el que va a fortalecer a Amazon, es la primera billetera virtual que existe. Y Peter Thiel tiene un recorrido, es el operador político de Silicon Valley, fue funcionario de Donald Trump en el primer gobierno de Donald Trump y ahora militó a Donald Trump. De hecho, elogió que Elon Musk se metiera en la campaña, algo que no había hecho en el 16. Digo, ahí también hay un movimiento, ¿no? En el 16, cuando uno veía la actitud de Silicon Valley para con Trump, no era la que es hoy. Digo, ganaron tanto, después de la pandemia sobre todo, que hay un moverse de esos tecnorricos al acompañar a Donald Trump en esta campaña, como no lo acompañaron ni en la del 16 ni en la del 20. Y lo que yo veo ahí es, Peter Thiel es uno de los principales propulsores, él tiene acciones directa o indirectamente, está en casi todas las aplicaciones que usamos habitualmente, digo, desde Uber hasta las billeteras virtuales, y él promueve mucho la destrucción de los bancos centrales. Digo, hay una conferencia que uno lo lee y parece Milei hablando, o en realidad es que las fuerzas del norte, las fuerzas del cielo vienen del norte, digo, yo siempre veo que hay muchas de esas ideas que proponen estos empresarios, estos tecnorricos, que Milei toma y adquiere. Y cuando va a Estados Unidos se junta con ellos. Digo, ese es el tipo de empresario con el que él se junta. Y Peter Thiel promueve la destrucción de las monedas, papel, de las monedas soberanas de los estados, la destrucción de los bancos centrales, y es uno de los impulsores principales de las criptomonedas, de la minería de datos en el mundo a nivel global. Y él tiene una teoría, él dice que la democracia y la libertad no van de la mano, o sea que las democracias deberían dejar de existir. Y el problema que ve Peter Thiel, él dice, bueno, nosotros tenemos que crear esa idea de que hay que destruir los estados porque son obstáculos, porque nosotros con estos dispositivos le damos soluciones a la gente todo el tiempo, a un clic. Entonces uno anda con el celular en el bolsillo y cree que todas las verdades y las respuestas a todo están ahí. Y cuando la gente empieza a tener problemas, no nos va a reclamar a nosotros, porque somos invisibles, no estamos. Claro. Le va a reclamar al Estado. Y esa va a ser tipo la batalla final, ¿no? Donde los estados van a desaparecer. Eso promueven los tipos más ricos del mundo hoy. Y Milei adhiere a esa teoría. Es un agente de eso, Milei. Yo no sé si hay una conciencia de que lo llamaron y le dijeron, mira, vos nos vas a representar. Creo que hay un timing por ahí de Milei de entender que los más poderosos, o sea, es difícil cuando uno dice, bueno, el mundo va para ahí, ¿no? El mundo va hacia su destrucción y entonces ninguno de nosotros es consciente de que nos estamos autodestruyendo. Pero hay algo de promoción de la no comunidad, de no preocuparse por el otro, de que el dinero se reproduce solo. Yo siempre pienso en la imagen de un pibe de 13 años, ahora habilitado a timbiarla, que ve que su viejo tiene 2 trabajos o su vieja tiene 3 trabajos, que no están todo el día, que se va, que se rompe el lomo y él timbiando gana lo mismo. Que además eso es efímero, digo, todos sabemos que no todos son lobos de Wall Street, ni a todos les va a ir bien, ¿no? Pero hay como una idea de, bueno, ¿por qué yo trabajaría o estudiaría si, mira, hago así y, digo, el dinero se reproduce? Y el dinero no se reproduce, digo, eso en algún momento no va a funcionar.
No sabemos cuándo llega ese momento. Exacto. Valeria, ay, perdón, ahora sí. Bueno, por un lado, si hay algún chico de 13 años que nos está escuchando, el dinero no se reproduce solo. Los que ganan mucho dinero en el mercado estudiaron un montón de años antes de eso. No, lo que te iba a preguntar... Y tienen información privilegiada en algunos veces. casos. Lo que te iba a preguntar es, bueno, Milei abona todas estas teorías, pero después en la práctica es bastante más pragmático, digamos. El Banco Central no lo cerró, el ajuste a la casta está por verse. ¿Cómo justifica del otro lado este electorado tan duro, tan comprometido con estas ideas que estaban por ahí más ocultas hasta hace un tiempo, que se votó esto, pero que finalmente el delivery de los resultados no condice? Yo ahí tengo como divido en dos, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que él no está pudiendo hacer porque la realidad es la realidad. Digo, si vos no tenés los dólares, no los tenés. Y yo no creo que de repente él valora a China. Creo que China le extendió los plazos de un vencimiento. Le presta plata, sí. Claro, entonces, digo, esta cosa de decir, bueno, no, al final no me piden nada. Bueno, vamos a ver dentro de un año qué te piden. Digo, yo ahí, digo, hay una construcción que él hace, porque también hay un dispositivo mediático digital que colabora con eso. Y hay algo también que es propio de los modelos neoliberales. Digo, ahora con las plataformas se les hace hasta más fácil. Pero en los 90 pasaba lo mismo, digo, esta idea de que no hay alternativa a esto que estamos haciendo. Digo, en el caso de Margaret Thatcher en Inglaterra, de hecho era la consigna, el TINA, el famoso TINA en Inglaterra, era no hay alternativa a lo que estamos haciendo. Digo, y eso cala muy hondo, digo, cuando uno, digo, el combo, ¿no? Bueno, el individualismo fortalecido, esta idea que te salvas solo, el mensaje todo el tiempo de que no hay alternativa a esto. El fin de la historia. El fin de la historia que vuelve a aparecer, salió, ayer estábamos viendo de traducirlo, salió un texto nuevo, digo, en ese sentido, relacionando las ideas de ese fin de la historia, digo, a fines de los 80, principios de los 90, que produce estos fenómenos. Entonces, digo, a mí me cuesta mucho reducir solo lo vincular político o las medidas que Milei va tomando a un clima de época muy complejo. Porque nosotros, a veces cuando uno dice, bueno, ¿por qué la política tradicional no da respuestas? Y en realidad yo creo que es muy difícil entender este cambio de época in situ, en vivo, comprender todo lo que está pasando y no solo repensar las herramientas que uno tiene, sino pensar cómo le explica a la ciudadanía, a la que no le viene dando respuestas, que esta tampoco es una respuesta posible. O sea, cómo discutir que la única posibilidad es esto que se está proponiendo. Entonces, cuando Milei, porque además también hay una construcción del empresario exitoso con, vieron que empieza a jugar más la identificación que la identidad. Digo, muy rara vez uno lo escucha. ¿Cómo es esto? Yo no he escuchado a Milei, y lo vengo siguiendo hace mucho, de hablar de identidad nacional. Vieron que él no habla de la identidad nacional, de cuáles son los valores nacionales. Habla más bien de valores individuales, ¿no? Sí, sí. O sea, esta pelea que uno puede tener con alguien sentado en un café discutiendo si esto está bien, si esto está mal, pero no hay una identidad colectiva que él construya. Sí hay una identificación con el éxito. Esto de decir permanentemente, bueno, los empresarios son superhéroes, ¿no? Tipo, el verdadero héroe es el empresario. Entonces, eso genera una identificación con el éxito, que también pasaba en los 90. Digo, uno veía las revistas y en general los grandes empresarios eran tapa de revista, vestidos de blanco. Ahora, esta semana pasó un hecho con este chico músico Dillom, que se cruzó en un avión con un tuitero. Con la Pistarini. Vos contás en realidad mucho de todo ese fenómeno subterráneo. Es medio ochentoso lo que voy a decir, pero yo me acuerdo siempre de la película Porky Salvaje, alguna de esas que en los 80 mostraban un grupo de pibes medio roto que después terminaban triunfando. Yo veo que esto es más o menos parecido. La venganza de los nerds. La venganza de los nerds, esas cosas. ¿Qué identificas en el paso de...? Porque lo que se está viendo, al menos yo lo analizo quizás de manera un poco obsesiva, se está viendo el paso a la realidad de la virtualidad y eso se está generando un problema, digamos, porque inclusive hay politólogos y consultores que el otro día el chico de la Pistarini le responde a Dillom y dice, yo tengo el derecho a expresarme. O sea, de decirle hijo de puta... que sos un pelotudo, eso fue lo que le dijo hijo de... Sí, un pelotudo, un hijo de puta, un tipo que está en un avión que no lo conoce. Digamos, ¿qué hay en ese proceso, en ese paso de la virtualidad? ¿Es gente preparada? ¿Es gente que no se está dando cuenta que eso es peligroso? Bueno, ahí volvemos al espejo, ¿no? A lo que sucedió entre 2008 y 2016 en todos estos grupos y lo que termina pasando después en el 20 en el Capitolio. Sí. Yo creo que hay muchos documentales muy interesantes para ver, Los insurrectos del lado, de Alexandra Prelosi, la hija de Nancy
de la speaker de los demócratas en su momento, donde ella dialoga con quien es, digo, si hacemos un paralelo con los Pistarini norteamericanos, los Gordo Dan, digo, hay todo un dispositivo muy similar. Incluso en portales, digo, uno ve en Estados Unidos Breitbart, que era el portal que dirigía Steve Bannon, y piensa en La Derecha Diario, digo, cómo hay una construcción en espejo de esas herramientas que fomentan esa idea de que si yo te tengo adelante, que es un poco lo que expone Dillon, ¿no? Que cuando te tengo cara a cara, no te digo lo que te dije en las redes. Digo, volvemos a lo del capitalismo de plataforma y lo que proponen esos dispositivos. Digo, es mucho más fácil insultar, decir determinadas cosas, cebarse. Digo, antes era como el concepto de manada, ¿no? Bueno, ¿qué hacen muchos juntos que no harían individualmente? Bueno, ahora pensemos que encima ni siquiera es que están juntos y expuestos, sino que están ahí retroalimentándose de determinadas insultos, agresiones, que vos decís, che, ¿esto me lo dirías? No, pero además hay como una creación con el tema de la inteligencia artificial. Yo veía ¿cómo se llama el cosito de Twitter? El dibujito que tiene en Twitter, el icono de Twitter que tiene. Avatar. El avatar. Y el tipo se hace como un superhéroe, todo musculoso, y después lo ponen a Milei como el superpoderoso. Y recordemos que Pistarini es era ministro de Perón, y así se llama también el aeropuerto de Ezeiza. Digo, hay también pero hay como una cosa conceptos de creación de una situación de poder en las redes sociales que es rara, digamos. Es rara, como diciendo, bueno, yo acá puedo todo y afuera... Ahora, permítanme, estamos hablando con Valeria Di Croce, autora de El Arca de Milei. Sumar un comentario de Juan Courel que hizo esta semana que me interesó y cuando lo leí dije, se lo voy a comentar a Valeria. Sobre el triunfo de Trump. Consultor, politólogo. Sí, responsable de la comunicación de las últimas campañas del peronismo, presidenciales, no la de Massa. Permítanme señalar que ninguna de estas elecciones las ganan ingenieros del caos que manipulan a su antojo a sociedades enteras mediatizadas y reducidas a datos y algoritmos, sino redactores de discursos más o menos conscientes de las frustraciones que se sienten en la calle. Lo que dice Juan es, che, ojo, no es que hay uno que manipula, sino que hay una frustración real de la que se aprovechan, sí, o saben interpretar esos redactores de discursos. Que es con lo que arrancamos la entrevista. Claro. Pero para mí, el libro habla de 3 shocks, ¿no? El económico, digo, que claramente tiene que ver con toda esta insatisfacción, una base real, pero que tiene un inicio. Porque a veces parece que la insatisfacción democrática, los últimos 70, 100 años, como dice Milei. A ver, hasta que llegamos al regreso, perdón la redundancia, al Fondo Monetario Internacional, sí había respuestas del Estado. Podíamos discutir otras cosas, si nos gustaba cómo se aplicaban las medidas, si nos gustaba la forma, pero había una respuesta. Pareciera que quedó muy lejos en el tiempo, pero sí había programas para construir casas, sí había un acompañamiento. En el 15 el peronismo pierde igual. Sí. Hay algo ahí, ¿no? Pero no podemos equiparar si pierde por los mismos motivos por los que pierde ahora. Digo, yo no creo que sean los mismos motivos, creo que son un montón de años, podemos discutir si el candidato nos gustaba o no nos gustaba, si generaba cierta empatía o no la generaba, digo, puede haber otro montón de explicaciones. No hay, de hecho, Macri hace campaña diciendo que todo lo que había lo iba a sostener, cosa que después no hace. Sí. Pero él, en parte, su campaña era, mantengo todo lo que es bueno, pero la discusión era sobre el republicanismo, las instituciones, la corrupción, digo, ese era el discurso. Y la inflación. Y la inflación, que si la comparamos hoy, claro, con, digo, es como, y además el que te discutió sobre inflación termina con 54% de inflación y arranca con la mitad de eso. Sí, entonces, por eso perdió también. Exacto. Entonces, hay ahí, en el regreso al Fondo Monetario Internacional, un quiebre que te condiciona en el ejercicio de la política después también. Porque vos podés querer hacer un montón de cosas y si tenés un condicionamiento real de vencimientos que tenés que pagar, y es difícil. Porque Milei te dice, no hay plata, pero lo que hace en relación a eso es decirte, no hay plata porque se la robaron toda. No te dice que no hay plata, pero tiene plata en Estados Unidos reservada para el pago del próximo vencimiento. O sea, plata hay, decide para quién. Primer shock económico, decís vos. Segundo shock, la pandemia. Exacto. Y tercer shock, el político. Para mí el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación no es resuelto por el sistema democrático. Digo, lo que nosotros vemos en el 2022 es un marzo que arranca con la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el apedreo violento al despacho de la vicepresidenta, después hay una serie de pegatinas, de carteles que la acusan de asesina, vinculando la cifra con los muertos de la pandemia, y después hay una sucesión de inicia el juicio
por la obra pública de vialidad, hay toda esta constante ir y venir violenta de las agrupaciones que en fechas patrias, ¿se acuerdan que era 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, se manifestaban de manera cada vez más violenta? Aparecen grupos que no habían estado, eso es cierto, en el 2020 y en el 2021, mucho más radicalizados, que ahí es donde uno empieza a decir, bueno, esto no es lo mismo que pasaba en el 2020 y en el 2021, sino que hay una radicalización con nuevos actores. Digo, Revolución Federal, que es una de las agrupaciones que aparece y más violentamente se manifiesta en el 2022, no aparece en las manifestaciones del 2020 y el 2021. Pero vos qué decís, que el atentado contra Cristina habilitó a esos sectores. Yo creo que crea un gran desorden, por buscar una palabra, que hay un desorden. El atentado es el 1 de septiembre. Era un momento ya muy conflictivo, donde recordemos que se recuperaba la calle, porque pasó como todo tan rápido que uno cuando lo revisa empieza a decir, bueno, mira, había un reclamo de que el Movimiento Nacional y Popular había perdido la calle. Eso empieza a revertirse de la mano del juicio, también de la mano de una salida de la vicepresidenta a hablar más en un momento determinado en el 2022. Y el 27 de agosto, si no recuerdo mal, es el día que vayan el domicilio de la vicepresidenta, sí, que se produce un enfrentamiento de la policía de la ciudad con quienes allí se acercaron, y unos días después iba a hablar la vicepresidenta, si yo no me acuerdo mal, en Merlo. Había un acto previsto para Merlo ese sábado, que era 3 de septiembre. El 1 de septiembre sucede el atentado, el intento de atentado en el domicilio. Y el sábado a la mañana, el 3, hay, el 2 es el feriado, se moviliza la sociedad, y el 3 a la mañana se hace una sesión en el Congreso de la Nación, en donde Milei toma la palabra. Se dice mucho que Patricia Bullrich no repudia el atentado, pero Milei tampoco, y Villarroel tampoco. Digo, hoy tenemos a la presidenta, al presidente, perdón, a la vicepresidenta y a la ministra de Seguridad, siendo las 3 personas que no repudiaron el atentado y que de hecho lo pusieron en duda. Porque todo el ecosistema que rodea a Milei pone en duda el atentado. Hablan de un autoatentado, de una simulación, de una actuación para victimizarse. Y Milei ese día, en el Congreso, toma la palabra y él lo que va a decir es que están todos ahí porque es alguien de la casta, dice él. No porque violencia hay todo el tiempo, y él incluso pone todo en paralelo, dice que no hubo feriados cuando fue lo de Nisman, no hubo feriados con la embajada, no hubo feriados con la AMIA, y que todos están sentados ahí porque son cómplices de la casta y se están defendiendo a ellos mismos. Y lo que sucede después de eso, que es, digo, uno va viendo la secuencia de declaraciones de la política, el propio López Murphy diciendo tipo como es esto o nada, el nivel de violencia que el sistema político uno ve expresado en esos 2-3 meses, yo lo reviso, Gabriel, y de verdad hay algo ahí que fue o una decisión consciente o inconsciente, yo tengo mi opinión sobre eso, de, bueno, saquémosla definitivamente a Cristina del tablero de la política, y en eso ganamos, cada uno creyó que en eso ganaba, y el que termina ganando ahí es Milei. Digo, yo creo que hay algo ahí no resuelto, ni por derecha, ni por izquierda, ni por el centro, de que eso había que resolverlo. Entender cómo habíamos llegado a un momento, la sociedad argentina, en donde se naturalizó la violencia de tal forma que le pongan un arma en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, que había sido 2 veces presidenta, y no pasó nada. Y a mí me parece que ahí hay un vacío en el sistema democrático. Yo no lo reduzco solo a la política, digo, el Poder Judicial también. O sea, no resolvimos el hecho tal vez más grave desde el retorno a la democracia hasta acá. Hablando de Cristina, algo que no tiene nada que ver con el atentado, pero que me llamó la atención, y retomando el inicio de la conversación, esto de que, Milei se permite hablar de una forma que antes un presidente nunca se le hubiese permitido, que habla el lenguaje de la época, que insulta, que, habla como ustedes saben que habla Milei. La escuché a Cristina esta semana, ayer creo que fue, hablar de Milei como el idiota este. Y lo que pensé cuando la escuché es, Cristina se está animando un poco más. Ojo, Cristina es una puteadora desde siempre, pero en las conversaciones íntimas, privadas. No en público. Que ella en público le diga al presidente, el idiota este, como que me generó la sensación de, Cristina quiere hablar del lenguaje que se habla ahora,
que ella habla, no es que es un lenguaje forzado. Pero sacó esa inhibición de hacerlo en público porque dice, bueno, vamos a jugar ese juego. ¿Qué viste de eso? Ya había pasado en un par de posteos, ¿no? Sí. Pero de contestación directa a Milei. Sí. Y a Caputo, creo que había sido el otro. Yo ahí creo que hay, distingo, digo, no es la presidenta de la nación. No tiene una responsabilidad institucional. Digo, la presidenta del principal partido de oposición. A partir de ahora sí. Pero cuando hizo esas contestaciones por redes y demás, no. Y creo que también está en un ámbito coloquial. Digo, está acompañada de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Digo, está dialogando en esos términos. En un video que se va a difundir. Sí, por eso, pero digo, no hay ahí un incentivar a la violencia. Yo tengo una duda con eso, digo, es una discusión que tengo siempre con varios amigos y amigas, de bueno, ¿cómo contrarrestás la violencia discursiva que se propaga y se naturaliza? Esper diciendo, bueno, sí, yo quiero ponerle, o sea, tomando lo que había dicho Milei, yo quiero ponerle el definitivo clavo al cajón de Cristina. Y digo, uno entra en esa duda de qué hacemos, replicamos eso, lo cuestionamos sin replicarlo, si no lo contestamos, lo validás, pero si lo contestás, lo reproducís. Digo, yo creo que ese es un gran trabajo. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ser más amoroso? Yo estoy convencida que sí. Digo, yo creo que hay que transmitir mayor amorosidad. No tengo resuelto cómo discutirles, porque si vos entrás en la conversación de ellos, en el lenguaje de ellos, un poco de identidad perdés. Yo ayer lo vi muchas veces, confieso, el video de Cristina, y entendí que ahí había un clima de distensión. Que sí, obvio, después eso se reproduce y el corte es ese, digo, y lo terminan viendo un montón de personas. Creo que no hay ahí una violencia, sino más bien un pedido de reacción. Es su lenguaje natural, no está forzado, digo, no veo ahí él, Larreta, agarrando la tabla de surf y tratando de ser algo que no es. Veo a ella tratando de ser lo más auténtica posible en un contexto determinado, en un momento también muy abrumador para muchos y muchas. Entonces, en un punto, esa palabra tal vez genera un llamado de atención y uno la ve desde otro lugar y hasta empieza a discutir de eso y hablar de lo que ella dijo ahí, que tal vez si no lo hubiera dicho pasa de largo. Bueno. Digo, creo que es como un che asterisco, miren lo que está diciendo, incluso nos permite a nosotros hablar hoy acá de si está bien o no está bien usar determinado lenguaje en determinados contextos, desde la política, si eso favorece o no al debate público. Vale, para cerrar, respuesta sin argumentación porque ya nos quedamos sin tiempo. El juego de la democracia, mejor y peor presidente del 83 para acá. 2 nombres quiero. Cristina y Néstor. Soy como muy ellos son los mejores. Mejores, sí. ¿Y el peor? Yo creo que Macri y De la Rúa. Bien. Valeria Di Croce, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Gracias.